Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar aquí una vez más en un episodio de Mujeres Fortaleciéndose en el Señor. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, las que ya pueden estar asistiendo a la iglesia, también que puedan estar siendo bendecidas con la palabra de Dios presencialmente. Pero seguimos aquí con estos episodios que espero que sean de bendición para sus vidas. En esta tarde yo quiero hablarles de una mujer que necesitó fortaleza para suplicar, para defender a su familia. ¿Cuántas veces nosotros como mujeres buscamos el bien de nuestra familia también? Buscamos el bienestar de nuestros seres amados. Pues esta mujer estaba luchando por la vida de su familia. Esta mujer, encontramos su historia en Primera de Samuel, capítulo 25. Esta mujer, ustedes ya han oído de ella, se llamó Abigail. Vamos a orar, hermanas, para que Dios nos bendiga en esta enseñanza de su palabra. Padre, gracias te doy en esta tarde por la oportunidad de estar aquí con mis hermanas. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, tu palabra, que pueda tener una influencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a tener fuerza, Señor, fuerza que venga de ti, valor, Señor, para enfrentar las adversidades con mucha sabiduría, Señor. Danos de tu gracia, danos de tu poder. Estamos en tus benditas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanas, pues yo les quiero hablar sobre Abigail. Primeramente, ¿quién era Abigail? ¿En qué tiempo transcurre su historia? Bueno, Abigail vivió en tiempos del rey David, pero cuando el rey David todavía no era rey, cuando él andaba de fugitivo, huyendo porque Saúl, el rey que estaba vigente en ese tiempo, quería matarlo porque sabía que ya David había sido ungido para ser el futuro rey de Israel y sabía que David sí estaba siendo agradable a los ojos de Dios. Entonces Saúl tenía envidia de él y lo perseguía por todos lados. En ese trajineo que David traía de andar huyendo de un lugar a otro, él se encontró cerca de la región donde vivía Abigail. ¿Quién era Abigail? Bueno, Abigail era una mujer que tenía un esposo como el que yo no quisiera que nadie de ustedes tuviera. Un esposo insensato, un esposo necio. Su esposo se llamaba Nabal. En cambio, Abigail era una mujer llena de sabiduría, inteligente y hermosa. Vamos a ver cómo lo narra en la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 25. Dice así: Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Aquí la Biblia nos presenta a esta pareja, una pareja rica, muy rica. Nabal era un hombre muy rico, tenía, dice, 3,000 ovejas y 1,000 cabras, tenía bastante propiedad. Eso indicaba que no nada más tenía animales, sino también tenía tierras donde sus animales podían pastar. Entonces este hombre tan rico, pero tan necio, tan insensato, tan duro, de malas obras, pues no era el mejor esposo, aunque tuviera mucho dinero. Y Abigail, en cambio, dice la palabra de Dios que era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Una mujer hermosa, inteligente, que no sé por qué se casó con él, pero ahí estaba esa pareja. Bueno, ahí Abigail estaba sobrellevando su matrimonio, tratando, yo creo, de ser la mejor esposa que podía ser. Pero dice la palabra de Dios que David andaba por allí, y David anduvo tiempo por allí. ¿Qué hacía David? Pues como él andaba huyendo, ¿cómo se dice? La gente que andaba con David, sus soldados, por así decirlo, de David,
andaban por los campos y entonces se dieron cuenta que Nabal tenía pues muchas ovejas y muchas cabras. ¿Y qué pasa con los pastores que cuidan a las ovejas y las cabras? Que pues están defendiendo a sus ovejas y sus cabras de animales, de bandidos, que puedan perjudicar la ganancia o la propiedad de sus amos. Los soldados o siervos de David que andaban huyendo junto con él empezaron a ayudar a los pastores de Nabal, a cuidarlos, a protegerlos, para que si algún oso, si algún león, si algún bandido quería robarle sus ovejas, ellos los ayudaban y los protegían, estaban siendo una guardia para ellos. Entonces había sido de bendición y sin nada a cambio ni nada, y pasó el tiempo. Pero dice la palabra de Dios que hubo un momento de que era tiempo de riqueza, era un tiempo de negocios. ¿Qué pasó? Que Nabal estaba listo para esquilar sus ovejas. Era el tiempo en que les quitaban su lana, las dejaban peloncitas a las ovejas, y entonces esa lana pues era la que se comerciaba, era la ganancia que tenían, era el tiempo, en agricultura se diría el tiempo de la cosecha, pero en este tiempo pues era el tiempo del esquileo de las ovejas. Entonces cuando hay esa labor, pues si tenían nada más 3,000 ovejas, se imaginan, para estar trasquilando esas 3,000 ovejas, pues se llevaba su tiempo, su trabajo, era todo como todo un festival, como toda una fiesta cuando se hacía eso, y se preparaba mucha comida para los criados que hacían el trabajo, tal vez se hacían cantos, no sé si se hacía un tipo fiesta. David supo que eso estaba pasando allá con Nabal, y entonces David dijo, bueno, voy a pedirle que me mande alguna ayuda a mí, que me sea propicio, que me favorezca en estos días, porque en cierta manera pues sus siervos de David habían hecho la labor como de pastores, de cuidadores. Entonces David pensaba que lo que él pedía era algo justo. Pero, Nabal no lo pensó así. Nabal, acuérdense, la Biblia dice que era un hombre de perverso y de malas obras. ¿Qué dice? Dice, ¿cómo fue que respondió Nabal? Bueno, dice la palabra de Dios que David envió 10 jóvenes a saludar a Nabal, y les dijo, versículo 6, y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Acuérdense, David estaba huyendo, pues no, estaban viviendo en cuevas tal vez, con cocinas improvisadas, fogones, alimentándose tal vez de la caza, de algunos animales que pudieran cazar en el campo, comiendo raíces, yo no sé, con muchas necesidades. Entonces era un buen tiempo. Él estaba pidiendo solamente como una bendición, como una ofrenda, como una comidita, un lonchecito para sus criados y él, para sus siervos y él. Pero Nabal no respondió duramente. A Nabal no le pareció. Nabal dijo, dice el versículo 9, que cuando dijeron los jóvenes a Nabal, ellos dijeron las palabras y callaron esperando la respuesta. Pero Nabal en el versículo 10 responde. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Dijo Nabal, a mí no me interesa David, ni siquiera sé quién es, ni lo conozco. Lo tuvo en poco, lo menospreció, lo ofendió. Hermanas, la gente sabía quién era David. David había peleado las batallas de Israel. David había en su vida, ya tenía el testimonio desde que era un jovencito como de unos 17 años, cuando derrotó a Goliat y ganó, por esa batalla ganó
contra los filisteos, todo el ejército pudo tener esa gran victoria. David era conocido, si nada más fuera por eso, ya era conocido. Aparte de eso, después David se unió al ejército del rey Saúl y peleaba las batallas de Israel y ganó batallas y batallas y batallas. Y era una persona muy conocida. Ahora, sí, David estaba huyendo del rey Saúl, pero no era por su propia voluntad, era porque el rey Saúl le había entrado un espíritu malo y quería matarlo, por envidia, por todo lo que sea. David, por eso estaba huyendo. Ahora, lo que estaba diciendo Nabal es, no me interesa lo que tú eres, no me interesa quién tú eres. Yo no te voy a dar nada de lo mío. Estaba siendo una persona egoísta, ni siquiera escuchó los razonamientos que se le dieron, que ellos habían sido de ayuda para ellos. Hermanas, ¿qué se gana una persona cuando ofende a alguien que tiene poder para hacerte mal? Pues te ganas que el mal venga adelante para ti. Entonces dice el versículo 13, que desde el 12 dice que los jóvenes pues fueron con David y le dijeron lo que este hombre Nabal había dicho. Y entonces en el versículo 13 dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 con el bagaje. David traía ya un ejército de unos 600 hombres. 600 hombres que andaban con él huyendo en el campo. Huyendo ahí entre los cerros, entre las montañas. David tenía entonces poder para hacer mal. No vivía para hacer mal, pero aquí lo habían ofendido. Entonces, ¿qué hacer? Abigail fue enterada. ¿Por qué, hermanas? Primeramente, como yo les dije, Abigail era una mujer sabia, inteligente, era una mujer humilde. Ella tenía un testimonio ganado delante de sus siervos. Sus siervos sabían, bueno, Nabal, nuestro dueño, nuestro patrón, es insensato, es necio, no actúa bien. Ahorita yo creo que se quedaron con los ojos abiertos cuando Nabal respondió a David. Han de haber dicho, ¿y ahora qué nos va a pasar? ¿Qué mal nos viene encima? Pero como sabían que Abigail era otra cosa, Abigail era diferente, Abigail tenía un testimonio ganado delante de ellos, fueron con Abigail. Vean, versículo 14, dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Herido es como ofender. Y entonces él explica a Abigail, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y entonces, conociendo que Abigail era una mujer inteligente, de buenos razonamientos, el criado le pone en sus manos la decisión. Le dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Vemos los dos testimonios. El testimonio de Nabal, tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Pero el testimonio de Abigail, que era una mujer inteligente, de buen razonamiento, que podía reflexionar, que podía hacer algo a favor de su familia, a favor de toda su casa, de todos sus bienes. ¿Qué hacer cuando se ve una situación así? Hermana, ¿qué haces tú cuando ves que hay mal que viene a tu familia? No te puedes quedar con los brazos cruzados, esperando nada más. No, tienes que tomar iniciativa, tienes que hacer algo. Yo recuerdo una mujer que en su casa todos estaban padeciendo hambre y necesidad, y es que nadie se ponía a trabajar. Ella tuvo que tomar la decisión de ir a trabajar. Y qué tristeza es cuando hay más gente ahí, jóvenes o algo, que pueden ir a hacerlo. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa. En este caso, Abigail tuvo iniciativa. Ella era una mujer oportuna.
era una mujer diligente y elaboró un plan de paz. ¿Cómo voy a hacer para mitigar el enojo de David? ¿Cómo voy a hacer para que él nos perdone? ¿Cómo voy a hacer para revertir esta ofensa que mi esposo ha hecho contra él? Y entonces Dios le dio entendimiento a Abigail. Y Abigail, dice el versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Ella tenía, al igual que Nabal, la provisión para haber podido darle alimento a David. Nabal se negó, pero ella dijo, yo tengo esa provisión, yo la voy a dar como una ofrenda de paz. Entonces dice el versículo 19, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Pero dice que nada le declaró a su marido Nabal. Ahora, yo no quiero que aquí se malinterprete como que ella estaba haciendo las cosas a escondidas. Ella no lo dijo porque no era el momento de decirlo. Ella tenía que actuar prontamente para salvar la vida de su familia. Entonces, ella, como les dije, era una mujer oportuna. Ella, hermanas, era una mujer fiel. Ella estaba luchando por su familia, estaba luchando por los suyos. Veamos cómo dice. Dice que montando, versículo 20, un asno descendió por una parte secreta del monte. Ella conocía el lugar, supo por dónde ir y llegar más pronto. Y luego dice, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Hermanas, qué valor de mujer. Qué valor de mujer para presentarse ella, mujer, frente a un ejército que viene armado contra tu familia, contra tu esposo, para hacerte daño, para hacerte mal. Ella tuvo el valor, Dios se lo dio ese valor para enfrentarse, pero para enfrentarse con mucha sabiduría, con muchas palabras sabias. Como la mujer de Proverbios, abre su boca con sabiduría. Entonces, hermanas, dice el versículo 21, nos dice el pensamiento de David, lo que en verdad, sí, como los siervos habían interpretado, así fue. El Nabal había ofendido a David, David iba a venir a atacarlos. Porque David dice que había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Hermanas, el peligro era inminente, de aquí a mañana. O sea, esa tarde iba a haber muerte en la familia de Abigail. Por eso la decisión de Abigail fue una decisión oportuna. Y como ella trabajó, como ella hizo, fue con sabiduría de Dios, no lo podemos ver de otra manera. Entonces, Abigail llegó por esa parte secreta y se llegó al ejército, a David. Y entonces dice el versículo 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Una muestra de humildad. Dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Hermanas, ella se está enfrentando con sabiduría a un hombre que ella sabe que es ungido de Dios, que no es cualquier hombre, es un siervo de Dios, que está pasando por situaciones difíciles, sí, pero que sabe que lo que hizo su esposo fue un pecado. Y ella pide perdón en nombre de su esposo y pide que la escuche, por favor, para poder obtener el perdón y la vida de toda su familia. Hermanas, ella fue una mujer que confiaba en Dios. Lo podemos ver por sus palabras. Sus palabras muestran un gran entendimiento espiritual. Veamos lo que dice el versículo 25. Sigamos leyendo. Dice, no hagas caso ahora
No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. No podía ocultar lo que era claro a los ojos de todos. Su esposo era un insensato. Pero le dice, es que yo no me di cuenta. Si yo me hubiera dado cuenta, yo hubiera hecho otra cosa. Entonces dice, ella ruega en el versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. No derrames sangre, no te eches eso sobre ti, sobre tu conciencia, no te vengues por tu propia mano, déjaselo a Dios. Ella está hablando, hermanas, palabras espirituales. Ella está hablando palabras que te hacen ver que era una mujer prudente. David, no seas impulsivo. Espera que Dios te vengue. Y luego le sigue diciendo, y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y otra vez dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Hermanas, ella no había ofendido, era su esposo, pero como era una sola carne con él, ella se hizo parte de la ofensa. Entonces ella dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. ¿Cómo que no se conocía quién era David? Ella conocía de David, sabía que él peleaba las batallas de Jehová, sabía que no se había hallado mal en David hasta ese momento. Y entonces ella le sigue diciendo, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Ella reconoce cómo David era una persona, en verdad, un siervo de Dios, era un hombre que vivía delante de Dios. ¿Cómo ella iba a poder hacerle un mal a este hombre? ¿Cómo ella podría, ella le está haciendo constar de que ella conocía de la palabra de Dios, conocía de los planes de Dios y pidiéndole y rogándole por el perdón para su familia? Dice, y ella su razonamiento es tan bueno que ella hace pensar a David y lo hace reflexionar. Oh, sí, pues es cierto, debo de permitir que Dios me vengue. Yo no quiero traer sobre mí sangre derramada en medio de que no es tiempo de guerra. Lo hizo pensar. Entonces dice el versículo 30, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Hermanas, ella era una mujer con visión espiritual. Ella sabía las palabras de Dios que se habían hablado de este siervo David. Ella sabía que este hombre iba a reinar sobre todo Israel. Era el futuro rey de Israel. ¿Cómo ofenderlo de esa manera como lo había hecho su esposo? No era posible. Entonces ella estaba tratando de enmendar el error de su esposo y de una manera tan sabia, tan prudente, con tanta visión espiritual. Oh, hermanas, que Dios nos dé visión espiritual para servir al Señor, para entregarle nuestras familias a Dios, para entregarle nuestro esposo a Dios, para entregarle nuestros hijos a Dios, para nosotros mismos consagrarnos al Señor. Que nos dé visión espiritual para no enredarnos con este mundo perverso, que nos dé visión espiritual para que podamos ver cómo más podemos servir al Señor, con qué recursos Dios nos ha dado para dárselos a Dios, para poder crear algo nuevo, para tener ingenio, para tener creatividad, para inventar, para crear diseños, para agradar a Dios. Hermana, que Dios te dé visión espiritual.
Vemos entonces esta mujer Abigail con todas estas cualidades tan buenas, hermanas. Su actitud de sierva, primero poniéndose, postrándose a los pies de David, inclinándose a tierra en el versículo 23. En el versículo 24 ella dice, escucha las palabras de tu sierva. En el versículo 31 dice, y cuando Dios te haga bien, acuérdate de tu sierva, de que no te hicimos daño, de que pudiste evitar esto, de estos consejos que te estoy dando. Hermana, su actitud era una actitud que debería de estar y sobresalir en nosotros, una actitud humilde, una actitud de sierva. Ella era una mujer conciliadora, hermana, era una mujer de paz. Ella trató de evitar una guerra, de evitar muertes, de evitar sangre, derramamiento. Ella lo hizo en todos estos versículos que yo les acabo de leer. Hermanas, ¿por qué quise hablar de Abigail? Porque fue una mujer fuerte. Lo que ella hizo es de valor, es de valentía. Una mujer apocada se queda, pues ya, a llorar y a esperar la muerte. Ya viene la muerte. Pues agárrame o a huir. Cuando otras mujeres tal vez reaccionemos, pues a córrele, más vale que corrió que murió, ¿no? Entonces, pero ella no, ella era una mujer de fortaleza. Una mujer que supo enfrentar el reto que venía adelante, supo enfrentar el desastre que se miraba venir. Como dice en Proverbios 31:25, fuerza y honor son su vestidura. De la mujer virtuosa dice, y se ríe de lo por venir. Una mujer que confía en Dios, que teme a Dios, hermanas, debe de tener fuerza y debe de tener honor. Ella tuvo la fuerza para enfrentarse a David con todo el honor y dignidad como mujer. Y David la trató así, como ella se relacionó, como ella habló, con mucho respeto. Así también David la trató. Fíjense dónde dice eso. David le dice, David se da cuenta que esta mujer lo hace reflexionar. Y David le dice, bendito, versículo 32, sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. David jamás esperó que algo así iba a acontecer, que una mujer tan sabia iba a venir a encontrarlo, iba a decirle estas cosas y que él ya no iba a hacer la masacre que se pensaba hacer. Entonces David le dice, bendito sea Jehová que te envió. Y dice el versículo 33, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Hermanas, entonces esta mujer fue una mujer bendecida por el futuro rey de Israel, por el ungido de Jehová. Él la bendice por su razonamiento, por su acción. Y entonces le dice el versículo 34, él explica en verdad el mal que venía. Dice, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. ¿Por qué David la trató con respeto? Porque ella se ganaba el respeto, hermana. Su actitud era una actitud de sierva, de humildad, de respeto, de honor, de dignidad. Hermanas, que Dios nos permita a nosotros vivir con dignidad, vivir con honor, vivir con respeto. Cuidemos nuestras relaciones con la gente, que la gente nos vea como gente de respeto, hermanas. Ella entonces, hermanas, era una mujer de fortaleza, fue una mujer bendecida, hermanas, pero también fue una mujer fiel, porque ella después le rindió cuentas a su esposo. Ella no le ocultó esto. En el momento en que hizo las cosas por la prontitud, ella lo hizo sin hacer una junta de negocios con su esposo. Ella miró que la cosa venía rápido y fue así por su diligencia. Dice, como le dijo a David, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana ya no había nada. Entonces ella por eso hizo eso todo rápido, pero después ella fue a informarle a su esposo, a darle cuentas, a hacer el balance. Pues esto es lo que pasó, esto es lo que hice. Porque así debe de ser una mujer, hermanas. No hay que ocultar cosas, hay que dar cuentas fieles. Dice el versículo 36, y Abigail volvió a Nabal
Y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Hermanas, era una mujer muy prudente y muy sabia. Que Dios nos dé esa sabiduría para nosotros también, hermanas, ser prudentes y hablar en el momento como Abigail, no al sacar las cosas, ya, tengo que decirlo, no, ella dijo, no es prudente ahorita, entonces ella se esperó hasta la siguiente mañana, dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Hermanas, Dios al fin de cuentas se vengó a David. Nabal murió. Pero Abigail cumplió con su papel de ser una mujer fiel. Ella cumplió. Ella fue fiel con su esposo. Ella le dijo las cosas. Nabal se había quedado con los ojos abiertos porque él no había actuado bien, pero tuvo una mujer que pudo salvar su vida y la vida de sus criados y de toda la gente. Hermanas, Abigail fue una mujer recompensada porque después pasó a ser esposa de David, del futuro rey de Israel. Hermanas, que Dios nos dé la fortaleza para poder enfrentar, suplicar por la vida de nuestra familia. Nuestra familia, hermanas, necesita mucho de nuestras oraciones. Hagamos nuestra parte. Dios les bendiga.